Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 6 y verso 7. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Después que lo leamos, vamos a cantar un canto y luego después vamos a comenzar la predicación. Dice así, versículo 6. Pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí nos muestra unos principios muy claros. Primero, que tenemos el privilegio de orar. ¿Cuántos tienen gusto por orar? Tenemos el privilegio que nuestra oración llegue al Señor. Pero también hay oraciones que pueden ser escuchadas y contestadas, y hay oraciones que aún ni son contestadas ni son oídas. De esto vamos a continuar en esta predicación. Su oración, la oración que usted levante, dígame cómo quiere que sea esta oración. Que sea escuchada o que no sea escuchada. Que sea escuchada. Entonces vamos a cumplir primeramente o vamos a hacer el primer paso, a dar el primer paso para pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender su palabra, que su palabra penetre en nosotros para que hagamos oraciones que sean oídas y contestadas también. Vamos a ponernos de pie todos juntos y vamos a cantar al Señor. Aquellos que tienen fe como para mover montañas, por favor. Amén. Necesito ahorita una persona que tenga esa fe para mover montañas. Amén. Hermana Nuri, ¿por qué no nos dirige con una oración por esta palabra y porque haya una respuesta grande? Amén. Hermanos, gracias. Comenzamos una predicación que no pudimos concluir el domingo pasado. Les prometí que íbamos a continuar en este domingo, y uno de los hermanos que por algún un motivo muy personal no pudo venir el domingo pasado, durante la semana lo vi y me saludó diciéndome: así que el domingo vamos a tener una buena predicación de pedradas duras, me dice. Y yo dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso, verdad? Dice, yo oí por ahí, ¿verdad? Que iba a haber una continuación de un tema del domingo. Bueno, espero que si son pedradas,
sean tan santas estas pedradas, que no sean carnales, que sean pedradas de la palabra de Dios a cada uno de nosotros, porque de esa manera hay un cambio, hay una transformación. La palabra de Dios penetra y transforma, ¿verdad? Y la palabra de Dios, creo yo, es más que piedra. Dice que es espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las piedras solamente llegan en lo superficial. Así que yo espero que no solamente sea una piedra santísima, ¿verdad? Pero que sea una espada profundísima. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la oración, La palabra de Dios habla mucho acerca de la oración. La palabra oración y orar y el verbo orar se repite en todas sus inflexiones infinidad de veces en la palabra, en la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de la oración, del privilegio que tenemos los humanos para orar, como diría el salmista: ¿quién es el hombre y el hijo de hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria? Le hiciste un poco menor que los hombres, le coronaste de gloria y de honra, ¿verdad? Lo hiciste señorear sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, etcétera. Qué privilegio es que tú y yo podamos orar al Creador. Qué privilegio es que siendo criaturas, porque mira, aunque somos hijos de Dios, no dejamos de ser criaturas. Él es el Creador y hay una diferencia, una distancia infinita entre el Creador y una criatura. Él es el Creador, tú y yo somos criaturas. Así que hay un privilegio grande de poder comunicarnos a nuestro Dios, y más grande aún el privilegio de que Dios conteste. Que Dios esté atento, así como dice el salmista, que Él está atento a tus oraciones. Él inclina su oído hacia ti, te escucha lo que tú le hablas aún en el murmullo de tu corazón. Aquella oración que ni siquiera salió, Él te va a escuchar, Él te escucha. Pero la Escritura aquí en Santiago nos dice que debemos de tener mucho cuidado con no hacer vanas oraciones. Así se titula este sermón: vanas oraciones. Hay 18 maneras incorrectas de orar. En Santiago solamente nos menciona una, pero vamos a ver 18 maneras incorrectas de orar. La semana pasada vimos nosotros como 10 o 9 o 10 maneras incorrectas de orar. Rápidamente yo las voy a repetir cada una de ellas. Si nosotros estamos orando y no estamos recibiendo una contestación a nuestra oración, tenemos que escudriñarnos y ver por qué razón nuestra oración no está siendo escuchada. ¿Sabes que alguna de estas oraciones, dice la Escritura incluso, que son abominaciones a Dios? ¿Cuántos quieren orar abominaciones? ¿Verdad que no? Nadie quiere orar abominaciones. Todos queremos orar oraciones que sean contestadas, que sean respondidas. 18 razones por las cuales tu oración puede no ser oída o puede no ser contestada. Número 1, la Escritura dice en Proverbios 28:9 que por no oír la ley, por no oír la palabra de Dios, el Señor tampoco va a escuchar tu oración. Aquel que no escucha la palabra de Dios, aquel que cierra sus oídos y su corazón, y que claramente el Señor le está instruyendo y le está exhortando o le está reprendiendo en algún área, y tú cierras tus oídos y tu corazón a no oír la palabra de Dios, cuando tú clames a Dios, tu oración puede no ser escuchada. Qué triste. Número 2, por no humillarse a Dios. Una persona que no se humilla a Dios, porque la humillación es la primera condición
para acercarte a Dios y comenzar a orar. Así dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero sabes, si no te humillares, esta es la primera condición, si no te humillares, sabes que al humano le es o nos es muy difícil humillarnos. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta la humillación? Les encanta la humillación. Les encanta sentirse humillados. Yo creo que a ningún humano nos gusta la humillación, pero delante de Dios es un requisito, porque reconocer que Él es el Creador, que Él es Dios, que no nos hicimos a nosotros mismos, que tú eres una criatura, que tú dependes absolutamente, completamente de Dios. Esto es humillarte. Si tú te humillas, tu oración puede ser escuchada. Si tú no te humillas, y puedes no humillarte de muchas maneras. Y vamos a ver las otras razones o las otras maneras incorrectas de orar, porque puede haber algunas maneras que vamos a encontrar de no humillarte. Hay personas que en su vida han aprendido a no humillarse. En su vida han aprendido. O sea, han, desde antes de nacer quizá, aprendieron a no humillarse. Y no nos gusta humillarnos. No dice que nosotros debemos ser humillados por alguien, pero es algo que tú vas a hacer de tu propia voluntad delante de Dios. Va a ser humillarte. Y vamos a ver algunos ejemplos clarísimos de lo que es humillarte y no humillarte delante de Dios. Número 3, segunda de Crónicas 15, versículo 2, dice que por abandonar a Dios, el Señor no va a escuchar. Si alguien abandona a Dios, el Señor no va a escuchar. Y sabes, podemos abandonar a Dios de muchas maneras. ¿Cómo tuviste tú a Dios en esta semana? ¿Cómo lo tuviste? ¿Abandonado? ¿Medio abandonado? ¿Abandonado y medio? A lo mejor. ¿Cómo lo tuviste? ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuánto tiempo le buscaste? ¿Cuánto tiempo escudriñaste su palabra? ¿Te dispusiste tu corazón a oír, a entender? El que abandona a Dios, su oración no va a ser escuchada, dice segunda Crónicas 15:2. Número 4, por provocar a Dios, En el Salmo 106, en el verso 29, dice así, Salmo 106, verso 29, Salmo 106, verso 29, dice así: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En Deuteronomio 3, versículo 26, ahí mismo, Deuteronomio 3, verso 26. ¿Lo tiene? Dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. ¿Sabes que Moisés había provocado a Dios? ¿Sabes cómo lo provocó? Dios le había dicho a Moisés que hablara aquella peña y de la peña iba a salir agua para el pueblo de Israel. Moisés
se enojó contra el pueblo y desobedeció a Dios, y en lugar de obedecer a Dios hablándole a la peña, le dio 2 golpes a esta peña y provocó a Dios. Y sabes que esta fue la razón por la cual Moisés no entró en la tierra prometida. Y Moisés estuvo rogando, ándale por favor, déjame entrar en la tierra prometida. Dice, no me hables mal del asunto, no entra. Así como un papá, no entra, no vas a entrar, pero no me hables más. Dios puede enojarse, Dios se puede provocar. ¿Cuántos de ustedes quieren la alegría de Dios? Agradar a Dios, que Dios te escuche, ¿verdad? Ten cuidado de no provocar a Dios. Número 5, por endurecer el corazón, por endurecer el corazón. Si se endurece tu corazón, el Señor no va a escuchar tu oración. Zacarías capítulo 7, versículo 12, dice así, Zacarías 7, 12. Todos estos puntos los tenemos en más detalle en la predicación de la semana pasada. Tú la puedes conseguir en grabación. Zacarías capítulo 7, verso 12, dice así, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo. Dios clamaba, y dime cómo clamaba. Clamaba a través de sus profetas, a través de sus predicadores, a través de las enseñanzas al pueblo de Israel, a través de un portador de la palabra de Dios. Dios les hablaba de esa manera. ¿Cuántos aquí están escuchando la palabra de Dios hoy? Hoy. No le estás escuchando directamente de parte de Dios, le estás escuchando a través de un portavoz, de un medio. Yo soy un medio en este momento, cumpliendo esta situación. Yo estoy siendo portador de la palabra de Dios. Ten cuidado de escuchar la palabra de Dios, de atender la palabra de Dios, y que no se ponga tu corazón como un diamante, que no se endurezca tu corazón, porque entonces cuando tú clames al Señor, el Señor, ¿qué va a pasar? No sería escuchada tu oración. Número 6, muy importante, dice Proverbios 21:13. La sexta razón de una oración vana. Proverbios 21, verso 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, ¿y qué? Y no será oído. El que cierra su oído al clamor de ¿quién? Del pobre. ¿Sabes que el Señor sí tiene cuidado de los pobres? Sí tiene cuidado de los pobres. El que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y su oración no será escuchada. Número 7, Salmo 60, 18. Dice así, Salmo 60, 18. Perdón, 66, gracias. 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor me habría aplaudido. No, no es cierto, no dice aplaudido. Quiero que despiertes aquí. Si yo hubiera mirado en mi corazón a la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. No está diciendo si tú hicieras iniquidad, si tú abrazaras en tu corazón la iniquidad, lo malo, el error, la injusticia, dice, el Señor no me habría escuchado. Aquí nosotros hicimos un paréntesis de misericordia, porque dijimos, bueno, la Escritura también dice, hijitos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
¿Cuántos de los que están aquí alguna vez quizá han mirado la iniquidad en su corazón? Bueno, 2 veces. Bueno, muchas veces. Un montón de veces. Entonces, gracias a Dios tenemos un abogado. Y el propósito es que tu corazón esté limpio, que tú puedas presentarte delante de Dios con una oración limpia, en libertad, y que Dios te escuche. Amén. Número 8. Santiago capítulo 4, también está en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Otra razón por la cual tu oración puede no ser escuchada. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Cuando tú estás pidiendo a Dios algo que ni siquiera va a glorificar a Dios, ni siquiera es para la gloria de Dios, estás pidiendo algo para tu carne, para tus propios deleites. Es decir, pero en el mal sentido, ¿verdad? Porque podríamos pedir nosotros porque el Señor supla alimentos, y esto no quiere decir que estás pidiendo para tu carne. Pues sí estás pidiendo para tu carne, pero no tu carne pecaminosa, ¿verdad? No para tus propios deleites pecaminosos, incorrectos. Es clara la palabra de Dios. Cuando tu oración va para darle la gloria a Dios, para agradar a Dios, el Señor se complace de esta oración. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, los cielos se abrieron. Luego Él oró a su Padre. Primero dice que Él oró. Se levantó de las aguas con Juan, ¿verdad? Porque descendió a las aguas. Esto quiere decir la palabra bautizar, quiere decir sumergir. Le vació un chorrito de agua Juan el Bautista a Jesús. Lo sumergió en el agua. Cuando Él salió, cuando emergió del agua, dice que Él orando, oró el Señor Jesucristo. Los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Parece como la voz de, no parece, es la voz de un padre tan amoroso por su hijo, ¿verdad? ¿Cuántos padres aquí aman a sus hijos? Y que tu chiquito se acercó, ¿verdad? Tu chiquito de 40 años se hace, ay, no, que tu chico se acerca, ¿verdad? A ti, entonces tú dices: aquí mi hijo, mi niño, ¿verdad? Se vació la sopa, ¿verdad? Te da gusto, así es la expresión. He aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia, me agrado con él. Y el Señor dijo en una ocasión: mi Padre está conmigo, nunca me ha dejado, porque yo hago siempre lo que a Él le agrado. Solamente hubo un momento en que el Señor Jesús fue y quedó solo. Y fue tan fuerte para Él que clamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabes, en este momento no había agrado en el Padre mismo, en una manera. Y te digo por qué. No por su pecado, pero por tu pecado. Porque tu pecado y mi pecado desagradaban tanto al Padre, y Jesús lo tenía sobre Él, que en este momento como que volteó Dios Padre de su Hijo. Fue el único momento en que Jesús quedó solo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque llevaba tu pecado. Muchos dicen: aquí el Señor le falló la fe, o aquí el Padre lo dejó. No, es que Dios y el pecado no pueden tener comunión. Y Jesús llevaba tu pecado por eso. También dijimos el número 9, la novena razón, que tu oración puede ser estorbada si tú tienes pleito con tu esposa o con tu esposo también. Así que mejor, más vale que en este momento le pases la mano y se la aprietes y le dices: te amo, te amo, te amo, ¿verdad? Porque si no,
tu oración puede tener estorbo, Fíjate bien lo que dice 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo tengo toda la convicción, perdonándome si las hermanas me perdonan, pero esta es mi convicción en esta cita. Esta cita no es solamente para los maridos, aunque está hablando acerca de los maridos, pero está hablando acerca de la comunión espiritual, la comunión entre el esposo y la esposa, porque dice la Escritura, si dos se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, el Padre lo hará. Y cuando hay pleito, cuando hay desaveniencia en la pareja, entonces no se están poniendo de acuerdo. Así que más vale que le den un apretón a su marido ahorita y le diga, hermano, te amo, marido, te amo, vamos a arreglar todas las cosas porque yo no quiero que mis oraciones tengan estorbo, ¿verdad? Así que esposos, esposas, muchas sonrisas en este momento, ¿verdad? Número 10. Por falta de fe, Mateo capítulo 17, versículo 19 y 20. Este fue el último punto que vimos la semana pasada. Mateo capítulo 17, versículo 19. ¿Lo tiene? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se referían los discípulos a un demonio que estaba en un muchacho. El padre de este muchacho lo llevó a los discípulos. Ellos intentaron de muchas maneras y mucho tiempo echar fuera a este demonio y no pudieron echarlo fuera. Aquí le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada que os será imposible. Así que, ¿cuál es la razón por la cual tu oración puede no ser escuchada? Por falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le temen. Necesitas fe para acercarte a Dios. Número 11, Juan 9:31. Juan 9:31. Es una razón importantísima por la cual una oración pudiera no ser escuchada. Juan capítulo 9, verso 31. ¿Lo tiene? Vamos a leerla en voz alta, por favor. Amén. ¿Lo tiene? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sabes? Es muy claro aquí. Por una vida pecadora, tu oración puede tener estorbo. Es decir, si tú no te arrepientes de esa vida pecadora, tu oración puede tener estorbos. Así que mejor arrepiéntete completamente y limpia tu corazón, porque dice la Escritura, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Solamente hay una sola manera de que tu corazón esté limpio y tus manos estén limpias, y esta es por la sangre del Señor Jesucristo. En Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y porque han menospreciado su vida hasta la muerte. Número 12, 12ª razón, Lucas capítulo 18, versículo 9.
Lo tiene. La 12ª razón por la cual una oración puede ser vana es por causa de hipocresía. Por causa de hipocresía. Versículo 9 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Fíjate muy bien, ¿a qué subieron los dos? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Déjame decirte que para nosotros ahorita, cuando oímos la palabra fariseo, prácticamente la oímos como una mala palabra, ¿verdad? Decir, si yo dijera a alguien, pareces fariseo, ¿qué le diría? Que era un fariseo, era un sacerdote, uno que servía ahí en el templo, uno que tenía un ministerio, un cargo en el pueblo de Israel. Así que un fariseo era una persona cargo. Y se suponía que un fariseo tenía que ser un doctor de la ley, un maestro en la palabra de Dios. ¿Quién era un publicano? Un publicano era nada menos, así le llamaban a los cobradores de impuestos. Y déjame decirte que para el pueblo de Israel, los cobradores de impuestos no eran muy bien vistos y menos aún recibidos. Un cobrador de impuestos primeramente era judío, tenía que ser judío, y lo que hacía era que cobraba los impuestos que el gobierno romano cobraba. Ellos tenían así como una, pues como una casa de cambio más o menos, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice? Un lugar donde tenías que ir a pagar los impuestos. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Él era judío y como cobrador de impuestos llegaban a pagarle los impuestos, y sí, cobraban los impuestos, pero no solamente cobraban los impuestos que los romanos les exigían. Los romanos le decían a un cobrador de impuestos: mira, tú me vas a entregar por cada persona tanto dinero al año. Tú sabrás lo que queda para ti. Así que tú te imaginas cuánto cobraban, porque tenían que entregar los impuestos al pueblo romano, pero ellos se quedaban con la mayoría de la parte de los impuestos. ¿Y sabes cómo llamaban en esa época a un cobrador de impuestos? Los mismos judíos le llamaban piojo. ¿Cuántos de aquí conocen los piojos? No estoy diciendo que tiene piojos. ¿Cuántos conocen los piojos? ¿Verdad? Los piojos son unos animales que están y viven ahí de tu cabeza, ¿verdad? Y sangran a uno mismo. Ahí están viviendo, ¿verdad? Y te sangran. Y por eso llamaban a los publicanos aquí: ese es un piojo, porque está chupando del pueblo de Israel, está sangrando al pueblo de Israel. Así que subieron estos dos a orar. Un fariseo, un sacerdote, un predicador, alguien y un piojo. Ahí iban los dos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese piojo que está ahí, ni aun como ese publicano. Fíjate cuál era la oración, ¿verdad? ¡Qué hipócrita! Así, ¡qué hipócrita delante de Dios! Esto es lo que quiere decir la palabra hipócrita. La palabra hipócrita viene de una raíz donde da la idea de alguien que se coloca una máscara. Ese es un hipócrita.
alguien que físicamente tiene una apariencia, pero en su corazón tiene otra. Ese es un hipócrita, ese es un falso. Ese es alguien que no es sincero, ¿verdad? Es decir, está todo perforado y se pone mucha cera para que no se le note los hoyos. Y por eso no es sincera, ¿verdad? No es sincera esa persona. Gracias porque no soy como ese publicano, adúltero, ratero, no mato, no robo, no fumo, no hago esto, no hago lo otro. Hipócrita, hipócrita, porque estás considerándote justo a ti mismo, como limpio, como puro, como inmaculado a ti mismo, cuando tú sabes, no eres así, no eres así. Número 13, fíjateme, adelante. Número 13, Mateo 6:7. Ahí les va una pedrada, sí es una pedrada bíblica. Así. Mateo 6:7, perdón. Mateo 6:7. ¿Lo tiene? Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué? Serán oídos. Los gentiles así tienen esta característica de usar mucha palabrería, ¿verdad? Antes de convertirme, yo usaba de mucha palabrería para comunicarme con Dios. Y pensaba que mientras más palabrería usara, pues más me oía Dios, ¿verdad? Recuerdo que comencé rezando palabrería. Un Padre Nuestro y un Ave María, cada día, todas las noches, sin fallar. Pero después, pues quería que me hiciera más caso, entonces le aumenté. Eran 7 y 7, 7 Padres Nuestros, 7 Aves Marías. No te voy a decir lo que hice durante el tiempo, porque me echaba, novenas, decenas, o sea, cualquier tipo de repetición, porque pensaba que por esas repeticiones iba a ser escuchado. Me aprendí de memoria una oración larguísima así. No, tan larga que ya no me acuerdo de esa oración. Pero era una oración a la Santa Cruz de Jesucristo. Oh Santa Cruz de Jesucristo, madero hermoso, que quién sabe. Pero larga. Así, duraba como media hora para decirla el rezo ese. Y yo pensé, por mi palabrería voy a ser escuchado. Y luego me frustraba, ¿verdad? Porque no recibía aquello que yo pedía. Esta es una costumbre gentil. Sabes que aún actualmente en pueblos donde tienen así infinidad de dioses, ellos van en las procesiones, en la India, en esos lugares todavía se utiliza eso, van en las procesiones y sabes que tienen unos aparatos así de madera que se mueven y dan vueltas, o sea, tienen así como un mango donde tomarlos y luego tienen algo así como un valero, pero como un valero así muy grande. Y entonces le dan vueltas a este valero, van, ¿verdad? Y le dan vueltas. El propósito es que durante todo el camino, ¿verdad? Una procesión larguísima, ellos tienen que estar rezando y no parar de rezar, ¿verdad? Y aún puras repeticiones, vanas repeticiones, los mismos sonidos, pero repetir y repetir todo eso.
Entonces comienzan a darle vueltas a esto y sabes que ya no se preocupan por hablar. Estas maderas en la cabeza de la madera tienen escritas alrededor cientos o miles de oraciones, así con una letra pequeñísima, pero muchas oraciones, rezos, repeticiones. Así que cuando van desfilando, ya ni se preocupan de estar diciendo nada, simplemente están moviendo su palito y creen que por el movedero, ¿verdad?, que van a ser mejor escuchados. Son características gentiles. El Señor escucha la oración de un corazón sincero, genuino. ¿Cuántos de aquí quieren ser escuchados? Marcos 11:25 dice la razón 14. Marcos 11:25. ¿Lo tiene? Dice así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabes una razón por la cual tu oración puede ser vana o no escuchada? Es por ser rencoroso. ¿Qué es una persona rencorosa? ¿Quién es una persona rencorosa? Una persona rencorosa es simplemente aquella que no ha perdonado, aquella que todavía se acuerda de la ofensa y cada vez que se acuerda de la ofensa o de esa persona, se le revuelve el estómago y se queda hasta allí y no perdona. Esa es una persona rencorosa. Simplemente te voy a decir esto, porque aún me he quedado asustado y asombrado de personas que llamándose cristianos o cristianas no saben decir la palabra perdón. No saben decir perdóname. Con mucha dificultad a lo mejor dice discúlpame. Pero una persona que solamente dice discúlpame o excúsame, pues solamente se le diría estás excusado o es usted excusado. Pero aquella que pide perdón realmente va a quitar ese rencor. Ten cuidado de esa piedra atorada en tu corazón. Ten cuidado porque eso puede ser el motivo por el cual tu oración no es escuchada, que tu oración es vana y estás esperando y esperando tanto tiempo una respuesta y no viene, porque simplemente no sabes pedir perdón. Me impacté tremendamente hace poco tiempo, en verdad, cuando un ministro, un pastor prácticamente, y no te voy a decir dónde vive ese pastor, pero puedes imaginarte que vive entre el este y el oeste, ¿verdad? Por ahí vive. Pero sabes que este pastor hizo cosas tan incorrectas, pero lo que me impactó fue que de él mismo salió: yo no sé pedir perdón, y nunca esperen que pida perdón. Un maestro de la palabra, alguien que se supone que está al frente, que está ministrando y que no sabe pedir perdón. Sabes que si tú no pides perdón y si tú no perdonas, el Señor no te va a perdonar. A lo mejor es una ofensa que te hicieron a ti, sí, que te lastimó profundamente.
Dime cuántas ofensas tú le has hecho al Señor. Nada más dime de 1 a 1000. ¿Llega a 1000? Bueno, vamos a quedar hasta ahí, porque a lo mejor llega al 1,000,000, pero vamos a quedar hasta las 1000. Has cometido 1000 ofensas y te hicieron una ofensa. Y por no perdonar una ofensa, te vas a quedar sin recibir el perdón de 1000 ofensas. Es mucho mejor no ser rencoroso y quitar todo obstáculo y pedir perdón y perdonar también. El número 15 está muy relacionado a esto. Está en Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Lo tiene. Y vamos a usar el mismo ejemplo que el Señor está usando. Dice así: cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las esquinas, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dime cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual estas personas oran en las esquinas para ser vistos. ¿Por qué quieren ser vistos? ¿Sabes por qué? Porque son orgullosos. Son orgullosos. Una persona que es orgullosa es una persona que tiene un estorbo muy grande y sus oraciones pueden tener estorbo. Dime una cosa, ¿qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es ser orgulloso? No estoy hablando de dignidad e indignidad, estoy hablando claramente acerca de orgullo. Orgullo, ¿qué es orgullo? Orgullo es levantarte sobre los demás por alguna razón. Eso es simplemente el orgullo. Levantarte sobre los demás por alguna razón. Y podemos poner ejemplos bien sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, tienes dinero, tienes un poder económico. Entonces, tú te sientes sobre los demás porque tú tienes dinero. Eso se llama orgullo. Y se llama necedad también. O tú tienes un ministerio, ¿verdad? Tú predicas o tú enseñas o tienes cualquier otro ministerio y te levantas por sobre los demás en tu corazón. Este es el pecado de Satanás. El pecado de Satanás fue el orgullo. Hubo orgullo en su corazón. Quiso levantarse y tomar un lugar que no le correspondía. Cada vez que tú trates de levantarte a un lugar que no te corresponde, ¿sabes cuál va a ser tu fin? Va a ser humillado. Porque el que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado porque en su corazón quiere tomar el lugar de Dios mismo y va a ser humillado. Pero el que se humilla va a ser levantado a la posición donde está el Señor, porque el Señor ha prometido sentarnos en lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Amén. Número 16. Lucas capítulo 18 verso 1. Lucas 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre, y ¿qué más? Y no desmayar. Aquí nosotros implícitamente, por causa de lo explícito, es decir, por causa de lo que está explicando aquí, podemos deducir algo muy importante y que está de acuerdo en la palabra de Dios. Una oración que no persevera es una oración que no va a ser contestada.
Por eso el Señor dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque si tú no perseveras en esa oración no va a ser escuchada. ¿Te acuerdas a Daniel, el profeta Daniel? Estuvo ayunando y orando 21 días. 21 días. Cuando él había tenido una experiencia anterior, en el capítulo anterior donde se narra esta experiencia, él había estado ayunando y orando y todavía estaba confesando sus pecados en ese momento que él se dispuso a orar, cuando le vino así la respuesta. Pero inmediata, vino el arcángel Gabriel, inmediatamente le dio la respuesta que él estaba pidiendo. Y en otra ocasión él estuvo orando y no hubo respuesta. Y siguió orando y no había respuesta. Y se humilló y ayunó y todo y no había respuesta. Y sabes, esperó 21 días. Y a los 21 días vino el arcángel Gabriel. Y me imagino que vino un poco jadeante. Yo no sé si los ángeles se cansan o se jadean, pero eso sí dice aquí que luchan. Porque sabes que cuando él venía a darle la respuesta, un demonio muy fuerte, que dice la Escritura que era el príncipe de Persia, espiritualmente hablando, estaba gobernando sobre el país de Persia, se le opuso a Gabriel. ¿Sabes cuánto tiempo? 21 días humanos. 21 días se le opuso a Gabriel. Y por esta lucha, Gabriel no podía darle la respuesta a Daniel. Y si Daniel hubiera desmayado, si hubiera parado de orar, la respuesta nunca le hubiera llegado. Es por esa razón que el Señor te enseña a orar y no desmayar. Amén. Número 17. Filipenses capítulo 4, verso 16. Filipenses 4, 16. La penúltima razón de una oración vana. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. ¿Lo tiene? 6. Me equivoqué. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una oración puede ser vana cuando la oración está llena de afán. ¿Sabes que podemos orar afanados? ¿Cómo es eso? Que podemos orar afanados. Una oración llena de afán es una oración que no va a ser respondida. ¿Cómo puedes orar con afán? Te voy a decir cómo. Es como cuando una persona va con una carga muy grande, con un problema o con una necesidad. Y entonces va delante del Señor y le dice: Señor, aquí tienes mi necesidad. Te la pongo, ¿verdad? Porque es una necesidad grande, quiero que me contestes. Y termina de orar y dice: bueno, Señor, gracias. Y sigue con la carga, ¿verdad? O sea, cuando tú no depositas absolutamente la carga con el Señor, cuando sigues preocupado, cuando sigues afanado, cuando no dejas el afán, tu oración puede ser vana, porque no va a ser escuchada. ¿Cuántos de los de aquí trajeron cargas? ¿Alguna carguita así o grandota así? ¿Alguna carga? Cuando tú traes una carga, quiero que en este día tú la deposites al Señor y no la tomes otra vez. Que la dejes al Señor. ¿Cuántos están dispuestos de hacerlo? Vas a dejarle tu carga y decirle: Señor, aquí te dejo mi carga. Número 18. Número 18, la última razón. Santiago capítulo 1, este fue el primer versículo que leímos, verso 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Me gusta esta expresión que dice
que Dios da abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir eso? Pues que da abundantemente es que te da más allá, como dice Pablo también, de lo que tú pides o de lo que tú piensas. ¿Cuántos de los que están aquí han pedido una cosa al Señor y les vino una cosa mucho más grande de aquello que ustedes estaban pensando o imaginándose? Así es el Señor. El Señor da abundantemente. Pero también la otra palabra es muy importante. Dice, da sin reproche. ¿Qué quiere decir esto sin reproche? Que no te lo va a echar en cara. Que no te lo va a estar recordando. Que no te va a estar diciendo, ¿verdad? Mira, te estás portando mal. ¿Y te acuerdas que hace 3 años me pediste y que yo te di abundantemente, ¿verdad? No te lo va a echar en cara. ¿A cuánto les gusta que les echen en cara algo? A nadie nos gusta que nos echen en cara. ¿Sabes? Dios tiene esa capacidad de dar abundantemente y no te va a reprochar absolutamente nada. Dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna. ¿De quién? Del Señor. O sea, debes de pedir sin dudar. La palabra duda es una de las palabras en griego, es una palabra muy importante. Es una palabra que más o menos se pronunciaría así, diacrino. A ver, diga usted diacrino. Diacrino, esta es una palabra griega. Diacrino se traduce en nuestro español como duda. Pero diacrino, la traducción extensa y completa de diacrino es la siguiente. Quiere decir pesar, ondear, discernir, razonar, pensar, temblar, tambalear. Es decir, cada vez que tú estás pidiendo algo a Dios y tu mente comienza a razonar otra cosa, tú estás dudando. No me digas que no estás dudando, porque sí estás dudando. Cuando tu razonamiento, cuando tu mente, cuando estás tambaleando, cuando tú dices que a lo mejor no vas a recibir aquello, tú estás dudando. Si tú haces tal cosa, ¿qué dice la Escritura acerca de tu oración? Dice, el que tal haga, ni piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Qué duro! ¡Qué tremendo! Ni piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos piensan hoy que van a recibir todo lo que pidamos? ¿Por qué no se pone en pie? ¿Y por qué no lo hacemos realidad? 18 razones por las cuales una oración puede ser vana. Rápidamente voy a repetir las 18. Por no oír la ley, por no humillarse a Dios, por abandonar a Dios, por provocar a Dios, por endurecer el corazón, por despreciar al pobre, por tener iniquidad en el corazón, por pedir mal para sus deleites, por pleito familiar, por falta de fe, por vida pecadora, por hipocresía, por vanas repeticiones, por ser rencoroso, por ser orgulloso, por no perseverar en la oración, por oración llena de afán, por oración con duda. Yo creo que le diría al Señor, no te faltó nada. Me diste por todos los lados, ¿verdad? Por abajo y por arriba y por todos los lados me dice, porque no se te escapó absolutamente nada. ¿Sabes una cosa? Con mucha seguridad, tú habrás sentido en esta predicación que tú has fallado al Señor. Tal vez que tú has fallado mucho.
Tal vez que todavía aún estás cayendo en alguna de estas razones. Pero el Señor te da siempre una nueva oportunidad. Una nueva esperanza, ¿verdad? Siempre te va a dar una nueva oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad. Una oportunidad donde tú limpies tu corazón. Yo estoy completamente seguro que la palabra de Dios penetró hasta partir tu alma y tu espíritu. Ahora te voy a decir una cosa. Porque el ambiente aquí, en el aire, puedo yo oír así una cosa muy fuerte. Y es que están aplicando esta palabra a otro o a otros. Esa palabra no es para otros. Esa palabra es para ti. Esa palabra es para mí. Los otros tienen que hacer caso de esta palabra porque fue dada esta palabra. Cada uno debe hacer caso, pero yo tengo que escuchar. Y yo tengo que hacer caso a esa palabra. Amén. El Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Vamos a cantar este canto y mientras cantamos este canto quiero invitarte a pasar al frente con plena certeza de fe en tu corazón, sin ninguna duda, sin ondear, ni tambalear, ni pesar, ni discernir, ni razonar, con plena fe. Y si tú te acercas con fe, vas a agradar a Dios. Amén.